Bien, habíamos visto anteriormente cómo utilizar la forma escalar del momento de una fuerza. Y es básicamente el producto de fuerza por distancia, recordando de que estas dos relaciones deben hacer 90 grados entre sí. Y hemos visto dos formas de trabajar, una encontrando la distancia esa perpendicular que se llama brazo de palanca y la otra descomponiendo la fuerza. Todavía vamos a seguir viendo algunos ejemplos de estos, pero ahora vamos a ver una tercera forma que es la forma general y es hallar el momento de una fuerza de forma vectorial. Como ya habíamos dicho antes, el momento de una fuerza, el momento de una fuerza eh, es el producto vectorial de el vector R, que es un vector que parte del origen de giro hacia el punto donde se aplica la fuerza, por el vector F. ¿Correcto? Si aquí tengo una fuerza F, cuyos componentes son Fxy más Fyj más Fzk, y está aplicado en el punto A, por ejemplo, cuya posición desde el origen de giro es R, entonces el producto R por F, donde R también tiene coordenadas o componentes XY, YJ y ZK, es un producto vectorial. Lo que me va a resultar son tres componentes de un momento, MXY, MYJ y MZK, que se puede resolver hallando el determinante, como en el producto vectorial ya lo hemos hecho antes. ¿Listo? Cuando se calcula el momento, sigue siendo la misma expresión, fuerza por distancia, ¿no? O R por F, y el vector momento es perpendicular al plano formado por R y F. ¿Listo? Por R y F. Muy bien. Y por supuesto es perpendicular. Esto funciona tanto en el plano como en el espacio. ¿Ya? Aquí tenemos otra representación paso a paso. Si es que tenemos dos puntos, es decir, si el punto de giro está en B, aquí en la figura, y el punto de aplicación de la fuerza está en el punto A. Entonces R es un vector posición que va desde B hasta A y cuyas componentes se hallan pues cabeza menos cola, es decir, A menos B, ¿no? Como ya lo hemos hecho antes, XA menos XBI, YA menos YBJ, ZA menos ZBK, y de la misma forma se obtienen las componentes del vector R y se halla su determinante. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. La placa rectangular es soportada por dos pernos en A y en B, como se muestra en la figura. Es una especie de repisa, tomémoslo así. Y por un alambre o un cable CD. Conociendo que la tensión en el alambre es de 200 newtons, la tensión, determine el momento con respecto al punto A de la fuerza ejercida por el alambre en C. Siempre es importante este dato con respecto al punto A. ¿Qué quiere decir ese con respecto al punto A? Que ese punto es el punto de giro respecto del cual vamos a hallar el momento. Es decir, vamos a ver cuál es la capacidad de este sistema, de la tensión CD, para hacer girar al sistema alrededor del punto A. Podemos hallarlo respecto a cualquier punto. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver. Tenemos acá el esquema. ¿Listo? Entonces, vamos a trazar, como saben ustedes, siempre son vector posición y vector fuerza. Vector posición y vector fuerza. Ustedes me siguen a ver en sus cuadernos de apuntes. Entonces, el punto de giro es el punto A. ¿Sí? Determine el momento con respecto al punto A, aquí,
de la fuerza ejercida por el alambre en C. O sea, en C está el punto donde se ejerce la fuerza. Ya que es una tensión, se supone que jala. Esto lo vamos a llamar tensión CD, porque está entre los puntos C y D, por supuesto. Y bueno, el punto de giro es el punto A, así que el vector R va desde A hasta C. Este es el vector R, A, C, o simplemente AC. De acuerdo a nuestra formulación, el momento vectorial respecto al punto A viene a ser RAC, RAC vectorialmente multiplicado por el vector TCD. Hay que recordar que para poder efectuar este producto vectorial necesitamos las componentes cartesianas de cada vector. Entonces vamos a hallar estas componentes cartesianas. Primero, el vector RAC. Para eso requiero el punto A y el punto C. Es algo que hay que practicar siempre, ¿no? Coordenadas. Para el punto A, nos hace falta revisar la perspectiva de los ejes. Recuerden que los ejes los propone el autor, son las vistas básicamente. Entonces nuestro eje X está acá. Eje y el eje Z. Ubiquemos las coordenadas del punto A. Primero en X. Este punto A, ¿cuánto se desplaza a lo largo del eje X? Es decir, así. Y me dice, ¿cuánto vale en X el punto A? 0. 0, ¿no es cierto? No se ha desplazado. 0. Punto y coma. En Y es la altura aquí. Ojo que cada sistema se va a mover en sus ejes, ¿no? La altura. El punto A, ¿cuánto vale? ¿Cuánto tiene de altura el punto A? 0. 0 también. Y en Z es a lo largo de este eje. ¿Cuánto mide? Desde el origen hacia el punto A, está aquí. Es la suma de 80 más 240 milímetros. ¿Cuánto es eso? 320 milímetros. 320 milímetros. Luego vamos a hacer la conversión respectiva, ¿correcto? Necesitamos el punto C igual en X, ¿cuánto se ha desplazado el punto C? O sea, desde el origen hasta acá, ¿no? ¿Sí? En X, ¿cuánto se ha desplazado? Ahí vemos esa distancia en el eje X. Esa es 300. En el eje Y, ya que el C también está en el plano XZ, no tiene elevación, así que en el eje Y es 0. Y en el eje Z, observen, desde el origen hasta acá, hasta C, perdón, hasta acá, es toda esta distancia, ¿no? 80 más 240 más 80. ¿Cuánto suma eso? ¿Cuánto? 400. 400, correcto. 400 milímetros. Hay que ubicar también el punto D porque lo vamos a usar, ya que está la tensión CD de frente a todo. Punto D. En X, punto D, 0. En Y, este sí tiene elevación o altura. En Y, su altura es 240.
Y en Z, en el eje Z, 80. 80 milímetros, correcto. Eso es lo principal, punto de partida siempre para ubicar las componentes cartesianas. Efectuando, ahora vamos a hallar el vector RAC, que no es otra cosa que el punto C menos el punto A. Es lo mismo que poner AC, ¿ah? Ojo, algunos autores le ponen solo AC. Hemos denotado R solo porque, por la notación, ¿no? De R vector posición. AC es lo mismo. Entonces vamos a restar C menos A. C 300 menos 0, lo vamos a hacer un poquito más rápido. 300 y C menos A, 0 menos 0. Vamos a colocar por posición 0J. C menos A, 400 menos 320 es 80K. Esto sigue estando, RAC sigue estando en, vamos a anotar siempre las unidades, milímetros. Ya tenemos el primer vector, RAC, en forma cartesiana. Segundo vector, TCD. Ojo, que RAC no necesitaba ser multiplicado por una magnitud porque ya que las coordenadas que están aquí están en milímetros, o sea, son distancias, y RAC es un vector posición que también es una distancia, entonces bastaba con restar punto C menos A. Pero la tensión TCD está en newtons, o a ver si, newtons. Entonces, ya que es newtons y estos puntos son milímetros, tenemos que hacer uso del vector unitario, ¿correcto? Esa es la diferencia. Vector unitario. Esto está en newtons, así que nos basamos en la dirección de un vector CD, que le sacamos su vector unitario, y ese vector unitario lo multiplicamos por el módulo de la tensión CD, que es 200 newtons. ¿Listo? Esto, como les decía, lo vamos a seguir haciendo permanentemente. Entonces hacemos tensión CD módulo 200 newtons por el vector unitario. Multiplicamos ahí, que es, de frente lo estamos haciendo, ¿no? DCAD D menos C. D menos C. 0 menos 300 es menos 300 y D menos C. 240 menos 0 es más 240 J. ¿Correcto? Más, a ver, 80 menos 400. 80 menos 400 es menos 320K. ¿Correcto? Sobre su módulo. Repito, ya estamos sabiendo algunos pasos que antes hacíamos para hallar. Entonces tenemos aquí menos 300 al cuadrado más 240 al cuadrado más menos 320 al cuadrado. Vamos a resolver esta raíz primero. ¿Listo? Pero dejémoslo expresado como raíz. Calculadora. Entonces, la raíz es 500 y vamos a quedar así. 200 por menos 300 sobre 500 y más 240 sobre 500 J menos 320 sobre 500 K. Les decía que prefiero no dejar decimales hasta para que efectuemos el redondeo al final. Claro, acá se ve algo muy sencillo. Eliminamos un par de ceros. Aquí. Entonces, el vector o la tensión TCD de forma cartesiana va a ser 200 por 3 quintos negativo. Eso sería 5 por 4, 20, 4, 40, 4 por 2, 12, 120, ¿correcto? Y aquí
Ayúdenme con la calculadora. 200 por 24 sobre 50. ¿Cuánto es? Más 96J. Y 200 por 32 sobre 50. Negativo. ¿Cuánto sale ahí? 128. 128. Menos 128. 128. 128. Correcto. Negativo, ¿no es cierto? Hay que recordar un detalle. Sí, Veamos las 128. unidades. Muy bien. Veamos las unidades, ¿sí? Aquí esto quedaba en milímetros arriba y el módulo en milímetros, así que se simplifica, no hay problema, entonces sigue quedando en newtons. Estas unidades están en newtons y las unidades del vector RAC, acá, están en milímetros. La idea es obtener newtons por metro, así que hay que hacer una conversión. ¿Listo? Podemos hacer la conversión al inicio o al final del proceso. O sea, si calculamos así como está, nos daría en newtons por milímetro y al final multiplicamos, también es posible. Muy bien, ya tenemos los dos vectores, entonces vamos a hacer nuestro arreglo del determinante. Entonces tenemos el determinante para el momento y decimos el vector momento es igual a R AC por tensión CD equivale al determinante, donde la primera componente es I, J y K, y las primeras componentes del primer vector, RAC, vamos a dejarlo en milímetros, aquí está, 300, 0 y 80. Siempre hay que tener cuidado en esto porque un error en la anotación y se nos va el ejercicio. Segundo, el vector CD menos 120 más 96 y menos 128. Y como decía Patricia, más I menos J más K. Más I. Paso a paso. Más I. Tapamos esto de aquí y tenemos 0 por 128. 0 por supuesto. Menos 80 por 96. ¿Cuánto es 80 por 96? 7680. 7680. Cierro, esto es I. Muy bien. Menos J. Simplemente por lo que antes hemos explicado para evitar esta regla de Sarrus invertida. Entonces tenemos aquí, bloqueamos el siguiente, 300 por menos 128, negativo. 300 por menos 128, ¿cuánto nos da? Menos 38.400. 38.400. Son números grandes, así que hay que tener cuidado. Menos 38.400 menos, ¿ya? Y ahora 120 por 80. Menos 9600. Menos 9600 J. Observen aquí que uno es el signo de la resta del determinante y otro es el signo del producto. O sea, va a terminar siendo una suma. Anotamos un poquito más abajo, más K. Aquí K. 300 por 96. 300 por 96. 28.800. 28.800, ¿no? Menos 0 por 120, 0, K.
Listo. Arreglamos esto. Ordenamos aquí abajo. Tenemos que es menos 7.680 y acá hay que hacer una resta. Esto es más 9.600 menos 38.400. A ver, 9.600 menos 38.400. Menos 28.800. Menos 28.800. ¿Correcto? Ojo, esto era positivo, negativo mayor, entonces dentro de esto la respuesta es negativa. Menos 28.800 por menos, más. J. Y la tercera parte, más, simplemente se nota 28.800 K. Unidades que están dando es newtons por milímetro. Hay que hacer una conversión. Recuerden que milímetro es 10 a la menos 3. Si es 10 a la menos 3, para convertirlo en metros, este 10 a la menos 3 imaginario, al introducirse aquí, corre 3 ceros, corre 3 espacios, perdón, hacia la izquierda, hasta acá, aquí y aquí. Entonces, en newton por metro sería menos 7,6 o 68 y más 28,880 J y más 28,80 K. Y ahora está en newtons por metro. Repito, 10 a la menos 3 por cada uno de estos elementos se recorre la coma. Este es el vector momento respecto al punto A de la tensión CD del cable. Por supuesto, se puede hallar su módulo. El módulo se escribe así, o simplemente MA, sería la raíz cuadrada de menos 7,68 al cuadrado más 28,8 al cuadrado y más 28,8 al cuadrado y tendríamos el momento. Calculadora, ¿cuánto sale? Entonces, esto es 41,45 newtons por metro y es el módulo, el escalar del vector momento. Muy bien.